Bien, hermanos, buenos días. Buenos días. También saludamos a los que están conectados por internet, por la transmisión. Buenos días, hermanos. Estamos aquí reunidos y gozosos, ¿verdad? ¿Estamos gozosos? Sí. O cansados, desvelados. De todos modos, gozosos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a todos de pie, por favor, vamos a orar para el servicio dominical y todas las cosas que vamos a hacer. Va a ser una excelente mañana. ¿Sí? Señor, te doy muchas gracias por el día de hoy. Gracias por habernos permitido reunirnos así, de esta manera. Y gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en este servicio. Que seas glorificado y honrado. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad y que nos prepares para servirte, para alabarte, para escuchar de ti y para aplicar lo enseñado a nuestras vidas. Por favor, Señor. Que seamos enseñables, que seamos accesibles a tu Espíritu, Señor, por favor. Que en ninguna manera estemos cerrados a ti o orgullosos o arrogantes o cualquier otra cosa que estorba lo que quieres hacer con nosotros hoy. Te doy muchas gracias por lo que vas a hacer. A ti sea la gloria y honra, Señor. Que hables sobre todo por medio de tu palabra y también por tu servidor, el que va a exponer tu palabra a nosotros. Gracias te doy, Señor. De nuevo, a ti sea la gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienen tus Biblias, pueden sentarse. Bueno, pueden sentarse si no tienen tu Biblia. Si tienen tu Biblia. Bienvenidos. Salmo 100. Bueno. Muy bien, Salmo 100. Si tienes tu Biblia, sígueme. Solo vamos a leer Salmo 100 en preparación para alabar a Dios. ¿Quieres alabar a Dios? Amén. Hermanos, tú puedes estar en tu casa, yo también, alabando a Dios solos, ¿no? Claro, podemos entonar un servicio en internet y cantar, y eso es alabar a Dios, pero no es lo mismo de estar aquí con ustedes y orar y cantar a Dios. Eso es diferente. Hay otra dinámica y hay bendiciones. Amén. Me gusta estar con ustedes alabando a Dios. Claro, en la semana alabo a Dios, pero eso es algo, un tiempo especial y debe de ser también para ti. Amén. Salmo 100. Sigue conmigo. Cantar alegres a Dios. ¿Cómo cantar? Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Dios con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es ¿qué? Bueno, para siempre es, y su verdad por todas las generaciones. Así, con esta actitud de ánimo, hermanos, espero que este ánimo sea contagioso para ti. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase y que sigamos alabando a Dios. Amén. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie. Que Dios les bendiga a todos.
pueden decir amén? Eso. Vamos a levantar nuestras manos. Todos así, ahora así como que aplaudiendo. Y vamos a alabar su nombre. Amén. Eso. Con alegría. Este canto dice: Dios poderoso.
en pie, hermoso es nuestro Padre. Amén. Vamos. Dos palmas.
Créanme que hemos tenido conflictos. Hemos tenido, tenemos y tendremos, ¿verdad? Y es difícil, la verdad es que te digan, no, pues confía en Dios, no cree en Dios, pero cuando uno está viviendo la situación, híjole, es muy difícil, ¿verdad? Pero te voy a dar un tip en lo personal. Alabar a Dios con cantos, créeme que te fortalece. Tal vez es muy difícil muchas otras cosas, pero alaba a Dios con todo tu corazón. Por unos minutos, un par de horas, olvídate de todo, de todo. Y hoy alaba a Dios, porque créeme que cuando salgas de esa puerta va a ser peor los problemas de los que entraste aquí, ¿vale? Pero vámonos fortalecidos toda la semana adorando a Dios, ¿amén? Este canto dice, tu mano me sostiene, ¿amén? ¿Cuántos creen eso? Amén. Jesús,
cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Eterno, porque nos permites un día más, Padre Santo, estar aquí. Sabemos que esto se va a acabar, sabemos que esto terminará, Padre Santo. Y creemos y tenemos la fe que todo lo que hemos pasado, lo que hemos padecido, en primera no se compara con lo que tú diste en la cruz. Pero todo lo que hemos sufrido en carne como hombres valdrá la pena, porque un día te veremos cara a cara, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por las dolencias. Gracias, Padre Santo, por las carencias, Eterno. Porque nos gozamos, Eterno. Porque tú te fortaleces, Padre Santo, en nuestra debilidad, Eterno. Pero sabemos que también ha habido alegrías, Padre Santo. Ha habido gozo. Ha habido abundancia, Eterno, y por eso te damos las gracias, Padre Santo. Y hoy precisamente por eso estamos aquí, para darte las gracias, porque sabemos que nuestra semana fue buena, porque sabemos que nuestra semana va a ser buena, Padre Santo, y porque nuestra semana será buena, Padre bendito, con todas las cosas que pasan en este mundo. Creemos en ti, esperamos tu regreso con fervor, Padre Santo, y un día subir contigo en las nubes, Padre Santo, y verte cara a cara y decir que valió la pena, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, gracias, Eterno, por tus misericordias, porque son nuevas cada día, Padre Santo. Gracias por las personas que van a ser añadidas día a día más a este lugar, Padre bendito. Gracias por cada una de ellas, Eterno. Te pedimos, Eterno, por la persona que va a dar tu palabra, Eterno, que sea un instrumento tuyo y que esta palabra llegue a los corazones, Eterno, a las mentes y al espíritu de cada persona que tenga que llegar en la transmisión y aquí. Que sea, Padre Santo, ese instrumento que solamente hable palabra tuya y se deje usar. Gracias por todo lo que nos has dado, Padre Santo, por Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Sí. Ok, hermanos, les pedimos un poquito de paciencia a los pequeños. Todavía no van a subir a su clase. Vamos a celebrar la cena del Señor, la Santa Cena, antes de la predicación, para que las maestras también puedan estar presentes y participar de ella. Así que te invito a que me acompañes ahí a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Por favor, que no suban los niños todavía. Primera de Corintios 11, y le voy a dar primeramente lectura del 27 al 34, porque creo que es importante para muchos de nosotros entender este pasaje. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Le voy a pedir a mi hermano, el pastor Choc, y a Miguel si pueden pasar aquí al frente. Muchas veces, hermanos, tal vez encontramos como excusa el que no venimos preparados para la cena del Señor. Quiero decirte en esta tarde que
En realidad no tenemos excusa, es lo que quiere decir este pasaje. Este pasaje no está ahí para atormentarnos, que si participamos indignamente podemos enfermar o incluso morir. Más bien está para que nos examinemos antes de participar precisamente de la cena del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y no dice, y absténgase de participar, dice, y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, les invito a que oremos. Vamos a tener una oración breve. Y si tú dices, o venías pensando, porque se dio el anuncio, ¿verdad?, de que iba a haber Santa Cena. Si tú venías pensando, bueno, no estoy bien con el Señor, no voy a participar. Más bien te invito a que te pongas a cuentas en este momento y participes de la cena del Señor. Acompáñenme en esta oración, hermanos. Padre Santo y bendito, sabemos que en realidad por nosotros mismos ninguno es digno de participar de tu mesa, Señor. Porque somos hallados culpables diariamente, Señor, de pecados, tanto los que conocemos como los que menciona el salmista, aún los que me son desconocidos, Señor. Pero por favor, nos ponemos a cuentas delante de ti, que cada uno, Señor, de mis hermanos, esté dispuesto a ponerse a cuentas delante de ti en este momento y participar, Señor. Que no nos abstengamos de participar, porque a través de esto recordamos tu hermoso sacrificio por nosotros, Padre. Y no es algo en vano, no es un ritual, es algo hermoso, Señor, lo que tú nos permites y nos invitas, Señor, como pueblo tuyo, a participar. Por favor, perdona aún, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y permítenos hacerlo con una conciencia limpia y tranquila, saber que por tu sacrificio precisamente en la cruz, por lo que representan estos elementos, tu cuerpo y tu sangre, somos invitados y somos hechos dignos para participar de tu mesa, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Les voy a pedir a mis hermanos si pasan y reparten los elementos. Todavía no participemos, esperemos, como dice el pasaje aquí. Vamos a hacer una lectura de los versículos anteriores, pero quisiera que tuvieran ya sus elementos. Esperemos a que todos tengan los elementos, mis hermanos, para participar juntos de la cena del Señor.
ya que todos tenemos nuestros elementos. Sigue con la mirada ahí el pasaje, es el mismo, pero versículo 23, 1 Corintios 11, 23, nos dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar del pan, mis hermanos. Versículo 25 dice: asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Podemos participar de copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por el valioso y hermoso sacrificio tuyo en la cruz a favor nuestro, a favor de todos aquellos a quienes has rescatado, y aún, Señor, a los que rescatarás, Señor, y como decía mi hermano Sammy, que han de ser añadidos, Señor, a tu pueblo. Gracias por dar tu cuerpo, gracias por derramar tu sangre, Señor. Permítenos recordar, Señor, siempre esto, no solamente, Señor, gozosos, alegres, sino con una esperanza, Señor, de que tú un día vas a regresar por tu iglesia y compartiremos esta cena contigo, Señor, en la gloria, Padre Santo. Permítenos siempre estar, Señor, anhelantes de ese día. Las tribulaciones y los problemas pueden ser muchos en este mundo, pero nuestra mirada está allá, Señor, en la gloria eterna, cuando estemos contigo, Padre Santo. Gracias de nueva cuenta por recordarnos a través de participar, Señor, de la Santa Cena, de lo valioso e importante que es para nosotros, Señor, el que tú te hayas dado totalmente, Señor, para darnos salvación. En nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Bueno, vamos a entregar los elementos, mis hermanos, los vasitos. Y ahora sí, mis hermanos, pueden pasar los pequeños, les invitamos a que pasen junto con sus maestras, que suban a su clase de escuela dominical. Por favor, todos los pequeños que están en edad de escuela dominical, que suban a sus salones, y nosotros estaremos aquí también con la palabra del Señor. Si no saben en qué grupo o con qué maestra les toca, y las maestras van a estar reuniendo a los pequeñitos de acuerdo a su edad, entonces no se preocupen. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos permite participar. Es una de las dos ordenanzas que el Señor nos dejó, ¿verdad?, el bautismo y la cena del Señor, para que podamos participar como cuerpo de Cristo de esto. Vamos ahora, hermanos, a continuar con el Evangelio de Marcos, y nos corresponde leer ahora Marcos 14, versículos 12
al 26. Simplemente búscalo, vamos a ir desarrollándolo conforme vayamos en la predicación, pero tengo ahí Marcos 14, del 12 al 26. Y bueno, como pueden ver, ¿verdad? Tenemos una decoración ya muy patria, muy apropiada para el mes de septiembre, ¿verdad? Y quisiera que en ese sentido igual le diéramos un pequeño aplauso, un breve aplauso a los jóvenes que fueron los encargados de decorar aquí el día de ayer. Gracias a Dios porque su creatividad y con los elementos que teníamos, pues está aquí la decoración que vamos a disfrutar todo este mes, ¿verdad? Y precisamente nuestro pasaje, quisiera introducir un poco a nuestro pasaje, ¿verdad? Muchas veces este tipo de cambios, como son las revoluciones, las guerras de independencia, ¿verdad? Pues tienen la finalidad precisamente de generar un cambio en la sociedad. Muchas veces, a pesar de, como fue el caso de nuestro país, a pesar de haberse independizado del dominio de España, del Reino de España, pues las cosas no cambiaron tanto inmediatamente, ¿verdad? Simplemente, pues ahora surgía una nueva nación, surgía un nuevo país, pero hubo muchos conflictos, como tú sabes, en la historia de nuestro país, y aún hoy todavía no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Por ahí en estas fechas, ¿verdad? Se le han cambiado nombres a las calles para no recordar la conquista, ¿verdad? del país, sino como que enfocarlo más en la independencia del país. Y todo eso puede producir cambios sociales, puede producir cambios de nombre en las calles, buenas intenciones y demás, pero no ataca la realidad espiritual, ¿verdad? Porque de hecho el objetivo de estas revoluciones, de estas guerras de independencia, pues no era tanto cambiar la realidad espiritual de una nación. Tal vez en algunos casos de algunos países contados, sí, pero no en la mayoría. Sin embargo, lo que vemos en nuestro pasaje, ¿verdad? Precisamente es algo diferente, algo que sí cambia totalmente la realidad. No solo vamos a ver en este pasaje el cambio de un ritual a otro, sino el cambio de un pacto a otro. Así que en este pasaje, ¿verdad? Vamos a observar cómo a través, ¿verdad? 3 aspectos configurados por la soberanía de Dios para la realización de la última Pascua y la institución de la Cena del Señor, que nos ayudan a recordar la importancia del sacrificio de Cristo a nuestro favor. 3 aspectos configurados por la soberanía de Dios para la realización de la última Pascua y la institución de la Cena del Señor, que nos ayudan a recordar la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz a nuestro favor. Ok, el primero de estos aspectos es el lugar donde se iba a celebrar y donde se iba a dar este cambio de la Pascua a la Cena del Señor, del antiguo pacto al nuevo pacto. Y esto lo leemos versículos 12 al 16 de nuestro pasaje. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá de encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Bueno, leemos en el versículo 12, ¿verdad? Una cuestión temporal que nos salta a la vista, algo representativo aquí. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Aquí la primera pregunta que nos surge en nuestro pasaje es: ¿cuál es esta fiesta que se nombra de los panes sin levadura?
Bueno, te invito a que me acompañes, Deuteronomio 16, 2 al 4. Deuteronomio 16, 2 al 4. Para que tengamos el contexto. Que yo sepa, aquí ninguno tiene un trasfondo judío, ¿verdad? Entonces, muchas veces no entendemos, bueno, ¿qué fiesta es esta, no? ¿Qué hacían? ¿De qué se trataba? Entonces, dice así el pasaje de Deuteronomio: y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Y por ahí, para mi hermano Chuck, ¿verdad?, ha de ser más familiar que allá en los Estados Unidos cuando se celebra la Pascua. Por ahí hay una tradición externa, ¿verdad?, de juntar unos huevos de Pascua. No sé de dónde salió el conejo de Pascua, eso tendrán que explicárnoslo algún día, ¿verdad? No tiene nada que ver con sí, con lo de la Biblia, ¿verdad? Pero también es algo un poco relacionado con una tradición que hoy en día tienen los judíos. Precisamente en esos días esconden pequeñas bolitas de levadura en la casa, y antes de celebrar la Pascua los niños son los que se encargan de recolectar esas bolitas para que no haya levadura en ninguna parte de la casa. Igual no lo dice la Biblia, pero es una tradición de ellos, ¿no? Ya muy externa, aparte de la Escritura. Pero aquí vemos en este pasaje que precisamente había una relación entre el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, el comer durante 7 días pan sin levadura, y el inicio de la Pascua. Ahora, básicamente se nos dice que junto con la Pascua iniciaba esta fiesta también, y que era un recordatorio más de la salida apresurada, ¿verdad?, del pueblo de Israel cuando fueron liberados por Dios de la esclavitud ahí en Egipto. Pero hay algo curioso, porque en el Evangelio de Juan hay algunos pasajes donde se menciona que el día del juicio y la crucifixión del Señor Jesús, ese día también se comía la Pascua. Entonces hay una aparente contradicción. A ver, o se comía el jueves o se comía el viernes, o qué pasa aquí. ¿Por qué está diciendo Marcos que ese mismo día era donde se sacrificaba el cordero y obviamente se comía la Pascua? Bueno, vamos, te invito a que me acompañes igual a Juan 18, 28. Juan 18, 28. Y dice así la palabra de Dios. Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y otro pasaje es Juan 19, 14, dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Bueno, entonces, ¿cómo es que Jesús y sus discípulos celebraron entonces la Pascua el jueves? Que eran por ahí rebeldes, anarquistas o algo así. No, ¿verdad? La razón es esta, hermanos. La razón es algo que tiene que ver con la cultura. En el siglo I, los judíos de Galilea, de donde era Jesús y la mayoría de sus discípulos, acostumbraban comer la Pascua el jueves por la noche, al ocaso, mientras que los de Judea la celebraban en viernes. Por eso hay estos pasajes que Juan toca de los principales sacerdotes, están efectuándose en viernes, hablan del viernes. Y un comentarista nos da una explicación de esto. Dice: la respuesta está en entender que los judíos tenían 2 métodos diferentes para contar los días:
Las fuentes antiguas judías sugieren que los judíos del norte de Israel, incluida Galilea, de donde eran Jesús y la mayoría de los 12, contaban los días de salida del sol a salida del sol, o sea, de amanecer a amanecer. Al parecer, la mayoría de los fariseos también usaba ese método. Por otra parte, los judíos de la región sur contaban los días de ocaso a ocaso. Esto incluiría a los saduceos, quienes vivían cerca de Jerusalén por su relación con el templo. Sin duda, aunque a veces es confuso, el método dual de contar los días habría tenido beneficios prácticos en la Pascua, pues permitía celebrar la fiesta en 2 días consecutivos. Eso habría facilitado las condiciones de una Jerusalén abarrotada, especialmente en el templo, donde no tendrían que matarse todos los corderos en un mismo día. Fin de la cita. Entonces era por cuestiones de cómo contaban ellos los días, por cuestiones de tradición según la región, y para facilitar también de manera práctica que no se tuvieran que estar matando todos los corderos el mismo día, algo que seguramente hubiera sido prácticamente imposible de hacer en una ciudad tan llena. Ahora, ya que aclaramos esto, ¿verdad? Volvemos a la narración en el versículo 12, y ahí los discípulos de Jesús le hacen una pregunta. Le están preguntando dónde quieren que los discípulos vayan a preparar la cena de la Pascua para que la coman esa noche como el anfitrión principal, el Señor Jesús, y ellos como sus invitados. Bueno, la respuesta que nos da Jesús en los siguientes versículos, y ahorita la vamos a ir leyendo, es lo suficientemente clara para que estos discípulos la entendieran y tuvieran la certeza de que estaban llegando al lugar que Él les indicaba, pero a la vez es lo suficientemente ambigua, oscura, para que Judas no supiera el lugar exacto donde se iba a celebrar esta última Pascua y no llegara a interrumpir, ¿verdad?, en el arresto que buscaba ya de parte del Señor Jesús con su traición, que no llegara a interrumpir ese momento tan fundamental, donde iba a haber una transición, donde el Señor Jesús iba a establecer los elementos del nuevo pacto, la cena del Señor, y además iba a darles unas últimas palabras de fortaleza, de consuelo a sus discípulos, para que no estuvieran angustiados ante esta hora. Versículo 13 dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Lucas 22:8 identifica a estos 2 discípulos como Pedro y Juan. A ellos se les encargan estas instrucciones, y es algo curioso que les dice: van a ver un hombre que lleva un cántaro de agua, porque esta labor la ejecutaban principalmente las mujeres. Por eso iba a ser muy obvio, ¿verdad?, que ellos observaran al único hombre que llevaba un cántaro de agua y entonces le tuvieran que seguir. Esta labor la desempeñaban los siervos de la casa también, entonces probablemente este hombre con el cántaro de agua pues era un siervo del hogar al que ellos debían de seguirle. Versículo 14 nos dice: y donde entrare, decid al Señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento alto ¿dónde está el aposento, donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Bueno, esto en primer lugar nos confirma que el hombre que llevaba el cántaro de agua no era el dueño de la casa, era un sirviente, muy probablemente, porque al llegar a la casa debían de preguntarle al dueño que dónde estaba ese lugar donde Jesús comería la Pascua. Ahora, ellos debían de preguntar: el maestro dice, y luego soltar la pregunta. Entonces eso nos hace referencia a que la persona, el dueño de la casa donde se iba a llevar a cabo esta última Pascua, era al menos un seguidor de Jesús, si no es que alguien relacionado muy íntimamente con los seguidores de Jesús, con los discípulos de Jesús, más allá de los 12. Y de hecho la tradición nos dice, no es algo confirmado, pero la tradición nos dice que era la casa del papá de Marcos, del evangelista que nos está narrando precisamente esta historia.
Entonces, Marcos generalmente, como Juan también, omiten muchas veces el decir, era yo, o se trataba de mí, o era un familiar mío, lo omiten, resaltando la humildad en sus escritos, pero la tradición nos deja ahí con esa posibilidad, que fuera el papá de Marcos el que iba a prestar ese aposento alto. Ahora, ¿qué es esto? Porque muchas veces tenemos la referencia, conocemos esta pintura de la última cena, ¿verdad? Y esa es nuestra referencia, pero está por ahí muy llena de errores, ¿verdad? En algunas cuestiones. Un aposento alto era básicamente una habitación obviamente en la parte superior de la casa, que tenía los muebles necesarios para llevar a cabo esta celebración de la Pascua. Tenía una mesa, no como la que nosotros conocemos, que ya explicó el pastor la vez pasada. No es que se sentaran como nosotros hoy en sillas, se recostaban, eran mesas muy bajitas, ¿verdad? Como lo que ahora conocemos tal vez, una mesa de centro, algo similar, imagínatelo, pero larga, ¿verdad? Para que todos estuvieran ahí en la cena. Entonces, tenía este tipo de muebles, y realmente lo que restaba hacer a los discípulos de Jesús eran cuestiones, cuando les dice preparad allí para nosotros, eran cuestiones como, una vez que habían llevado ya a sacrificar el cordero, asar el cordero, colocar los panes sin levadura, el vino y las hierbas amargas, junto con una salsa que era preparada con frutos secos mezclados con vinagre y algunas especias. Recuerda, todo esto apuntaba, la ceremonia, la fiesta de la Pascua, apuntaba a la libertad que Jehová le había dado al pueblo de Israel al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Pero era un recordatorio a la vez de la amargura de la esclavitud que habían pasado en ese lugar. Por eso las hierbas amargas, por eso el pan sin levadura, por eso muchas indicaciones que ahorita por cuestión de tiempo no vamos a podernos extender, ¿verdad? Con respecto a la celebración de la Pascua. Pero ahora, lo más impactante es esto, hermanos. Versículo 16, leemos: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Hallaron tal cual él les había dicho. Seguramente en cada paso, en cada evento que acontecía, de la descripción que el Señor Jesús les había hecho, Pedro y Juan, cuando comprobaron, mira, ahí está el hombre con el cántaro de agua, vamos a seguir. Llegan a la casa, le preguntan al dueño y les da una respuesta positiva. No les niega el aposento, ¿verdad? Sino que, sí, ya está dispuesto, está aquí arriba. Entonces, lo asombroso es ver cómo la soberanía de Dios había ya planeado esto. No sabemos si fue por formas naturales, que el Señor Jesús ya había llegado a un acuerdo previo que no se narra en los evangelios con este dueño de la casa. No sabemos si fue por medios sobrenaturales, que en ese momento que los discípulos hicieron la pregunta, Pedro y Juan hicieron la pregunta, el Espíritu Santo tocó la vida de este hombre y dijo, sí, aquí está dispuesto. Pero fue la soberanía de Dios la que tenía preparado ese lugar para la celebración de la última Pascua, para la institución de la Cena del Señor. Todo, ¿verdad? Ahora este pan, este vino que ellos consumían, tomaría ahora un nuevo significado, como el cuerpo y la sangre de Cristo. Era un evento totalmente necesario. Debía de realizarse esto, porque como ya dijimos, iba a haber una transición ahí, del antiguo al nuevo pacto. Aunque hasta el siguiente día, hasta el viernes en la crucifixión, se consumaría totalmente esta situación, era necesario que ellos celebraran esa última Pascua con Jesús. Y era necesario que el Señor les diera, como Juan capítulo 13 al 17 narra, unas últimas palabras de aliento. Saber que no era un error lo que iba a acontecer. El ser aprisionado, el ser enjuiciado, el ser sacrificado, no era un error.
todo era parte del plan de Dios para dar salvación a través de la muerte en la cruz del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, algo que nos debe quedar claro desde este primer punto es que los planes del Señor no pueden ser estorbados por ningún hombre. Jamás nadie va a poder estorbar el plan que tiene Dios para su iglesia y para ti individualmente en la vida de cada uno de nosotros. Él lo que ha dicho, lo que ha predeterminado, se cumplirá así tal cual. Y gloria a Dios por ello, porque esto nos debe dar una seguridad tremenda en nuestra vida de que todo lo que pasa en nuestra vida no está fuera del control de Dios. Al contrario, está en total control del Señor. El Señor no está despavorido como nosotros, ¿cuándo va a acabar esta pandemia? ¿Cuándo vamos a regresar a como era antes? El Señor sabe el tiempo. El Señor sabe la hora. Y está en sus manos. A Él no le toman por sorpresa que salió otra variante y otra, y que son más agresivas. El Señor está sentado en su trono, controlando el destino del universo en total calma y con total poder. Y está controlando también tu vida con total seguridad. La está dirigiendo al propósito que Él quiere. Así que debemos de alabar a Dios por eso. Él es todopoderoso, Él es omnisciente y Él es soberano. Y cuando comprendemos esto, podemos descansar en Él a pesar de estar viviendo alguna prueba, alguna tribulación. Vamos a nuestro segundo punto, nuestro segundo aspecto en este pasaje, donde vemos la soberanía de Dios y el enfoque en el sacrificio de Cristo. Versículos 17 al 21, ahí encontramos la traición. Esto es algo que también ya se había determinado, se debía de cumplir. Versículo 17 dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12, o sea Jesús. Cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Llegó la noche y, como narra el pasaje, Jesús llega con los otros discípulos, llega junto con todos, incluido Judas en ese momento, y como dice el texto, ¿verdad? Llegan para celebrar la Pascua. Ya estaba todo dispuesto, todo preparado, Pedro y Juan habían dejado todo listo, y entonces llegan a este lugar, al aposento alto. El texto nos dice en el versículo 18 que en algún punto de la cena Jesús declaró que uno de esos 12 que le acompañaban le iba a traicionar. Versículo 18 dice: y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo, una declaración solemne, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces imagínate el impacto para cualquiera de los que estaban presentes ahí. Incluso Judas tal vez no estaba impactado o entristecido, pero al menos estaba con el sudor aquí frío de: ya sabrá que soy yo, ya me descubrirá ante los demás. El texto griego nos da la idea cuando les dice mientras comían, ¿verdad? O uno de vosotros que come conmigo, nos da la idea de algo continuo, una acción continua. Es decir, uno de los 12 que está comiendo conmigo. Todos estaban comiendo con él en ese momento. Entonces, aunque da esta revelación de que alguien le va a traicionar, queda todavía el enigma de quién va a ser, quién de los 12 es el que te va a traicionar. Y por eso, ¿verdad? Esto provoca dudas y las preguntas posteriores. Cada uno de ellos fue preguntando: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y así cada uno de los 12, y era como una situación de decir,
de descartarse en ese momento. Dime en este momento que no soy yo, por favor. Dime que no voy a ser yo el que te va a traicionar, el que va a llevar a cabo esta traición tan vil, tan descarada. Esa era la intención de la pregunta de los discípulos. Ahora, el verbo que se traduce también aquí entregar tiene precisamente el significado de traicionar o delatar, así como vemos en las películas que ponen 4 delincuentes y del otro lado de una habitación donde no se ve está la víctima y le dicen identifícalo, delátalo, ¿no? Tiene esa connotación este verbo, identificar a un malhechor para entregarlo al castigo correspondiente. Entonces, el hecho de que la traición viniera de alguien tan cercano, ¿verdad? Nos recuerda las palabras de David ahí en el Salmo 41:9. Es una referencia, de hecho, lo que escribió David a lo que iba a acontecer muchos años después. Salmo 41:9. Dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David escribió estas palabras con relación al consejero que él tenía, Ahitofel, quien se unió a la rebelión de su hijo Absalón. Si tú recuerdas ahí la narración de las crónicas, ¿verdad? De los reyes, Absalón un día se levanta contra David y pretende quitarle el reino, ¿verdad? Se lleva, de hecho hace que David huya de Jerusalén porque la mayoría estaba apoyando en ese momento a su hijo Absalón en esta rebelión, pero alguien íntimo, que era este hombre, Ahitofel, ¿verdad? Alguien en quien él confiaba, con quien él compartía, que era su consejero, le traiciona de esta manera también. Y ahora volvemos a la escena de esta última Pascua, de esta última cena, donde en una cultura como la del Medio Oriente, donde compartir una comida era señal de amistad, donde traicionar a alguien con quien se había compartido esa hospitalidad y los alimentos, lo único que señalaba o que hacía con respecto a esta traición era hacerla más grande, más vil, más cruel, porque había sido alguien que había compartido íntimamente, a quien se le había dado la confianza. Y si tú ves a lo largo de la narración de los evangelios, obviamente desde el principio, cuando el Señor Jesús escoge a sus discípulos, Él sabe que Judas le va a traicionar. Él es Dios, Él lo sabía de antemano. Pero en ningún momento tú ves que el Señor Jesucristo trate diferente a Judas, que lo trate con desprecio, que lo aparte de ver algún milagro, de presenciar alguno de sus mensajes. Jamás el Señor hizo una distinción entre Judas y los demás. Y eso también resalta la vileza de la traición de este hombre contra alguien que le trató con cariño, con respeto, con amor, aun a pesar de que de antemano sabía que él iba a traicionar. Para alguno de nosotros, si supiéramos eso de antemano, creo que la reacción no sería igual a la del Señor Jesucristo, pero Él sí lo hizo así. Y por eso en el versículo 19 dice: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Versículo 20, Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el lago. Todos, como ya dijimos, querían descartarse de ser aquel traidor tan vil, tan menospreciable. Y después de oír las palabras de su maestro, los verdaderos discípulos, los otros 11, se entristecieron. Y este verbo quiere decir: se llenaron de aflicción, se llenaron de dolor, se llenaron de pena profunda, porque en realidad sí amaban a su maestro. Los demás 11 sí amaban a Jesucristo y sabían quién era, y sabían que el hecho de traicionarle era algo tremendamente vil.
Ahora, por eso es que comienzan a preguntar, como ya dijimos. Y en el versículo 20 Jesús les dice, es el que moja conmigo en el plato, el pan en el plato. Bueno, en ese tiempo, se acostumbraba a poner varios, como una especie de tazoncitos, ¿verdad? O de platos profundos con esta salsa que mencionamos, salsa con hierbas amargas, con frutos secos, y varios comían de un mismo plato, mojaban su pan y degustaban esta salsa. Entonces, ¿verdad? Es muy probable que de un lado, de hecho la narración de los evangelios nos enfatiza que Juan sí estaba a un lado del maestro, a un lado del Señor Jesús, y muy probablemente del otro lado estaba Judas, o estaba muy cercano, compartiendo del mismo plato. Hay otros evangelios donde se nos narra, ¿verdad?, que o se identifica más claramente que Judas metió en ese mismo momento, cuando pronuncia estas palabras el Señor, su pan en el plato junto con el Señor Jesucristo. Y a pesar de eso, para los discípulos quedó un cierto enigma, una cierta duda. ¿Quién es? ¿Verdad? Estaban más preocupados, tal vez más afligidos, más adoloridos en su pena personal, que probablemente omitieron ver ese detalle, aun cuando Jesús lo dijo más explícitamente. Ahora, versículo 21, vamos llegando al clímax de esta parte, y dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y aquí, hermanos, por terrible que parezca, por terrible que sean nuestros pensamientos, aún la traición de Judas formaba parte del plan de Dios para nuestra salvación, para la salvación de la humanidad. Ningún hombre, como hemos dicho, puede frustrar la voluntad del Señor. Y por eso la declaración del versículo 21 enfatiza que Jesucristo no fue a la cruz como una víctima que no supiera lo que le iba a acontecer, una víctima de las circunstancias. No le tomó por imprevisto ninguna de las cosas que pasaron y que iban a pasar después. Él sabía el predeterminado plan de su Padre, del soberano del universo, que tenía para el Hijo, porque ellos lo habían acordado así desde la eternidad pasada. Había sido un acuerdo desde antes de que creara el Padre el mundo, Adán y Eva. Ya estaba establecido el plan de redención. El plan de redención, el sacrificio del Señor Jesucristo, no es como algunos atrevida y herejemente han dicho, un plan B. Siempre fue el plan del Señor, la redención de la humanidad, porque Él ya sabía desde el principio que en la prueba de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre iba a fallar. Y por eso ya tenía ese plan desde mucho antes de redención. Un comentarista nos señala al respecto: por despreciable e insensato que Judas era, estando motivado por sus propios deseos carnales, no podía frustrar ni alterar el plan de Dios. Es más, los designios malignos del traidor fueron estratégicamente establecidos por Dios dentro de sus propósitos redentores. Fin de la cita. Y escrituras del Antiguo Testamento como el Salmo 22, Isaías 53, Zacarías 12, dieron desde mucho tiempo atrás al pueblo de Israel una descripción de los sufrimientos que iba a pasar Jesucristo en la cruz. El mismo Pablo pudo afirmar en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí cuando dice conforme a las Escrituras se refiere específicamente al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en varias partes señalaba, prefiguraba la misma Pascua, era un símbolo, apuntaba al sacrificio final, al Cordero final, que quitaría el pecado de la humanidad. Ya no solo lo cubriría, sino que lo quitaría. Entonces, este plan de redención fue planeado, fue determinado desde la eternidad pasada, y nuevamente reafirmamos que Jesús no fue a la cruz como una víctima de las circunstancias, sino como el obediente Hijo de Dios que iba a cumplir el plan
y la voluntad de su Padre Celestial. En su mente siempre estuvo eso. He venido a hacer lo que mi Padre me manda. Su voluntad. No hago por mí mismo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me manda. La segunda parte de nuestro versículo se enfoca en la gran desgracia personal que le acarrearía a Judas su traición. Dice: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y encontré un comentario que nos explica muy claramente esta parte. Dice: es importante señalar que aunque Dios utilizó a Judas para lograr sus propósitos, Judas seguía siendo personalmente culpable por sus acciones perversas. Jesús siguió explicando más: mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. En su providencia soberana, Dios pasa por encima de las decisiones pecaminosas de las personas, como las de Judas, para los propios fines y la gloria divina. Pero esa realidad no las exonera de su maldad. La palabra hay es una advertencia. Más que una advertencia, es un pronunciamiento divino de juicio y condenación. A través de su rechazo voluntario de Cristo, prefiriendo traicionarlo a creer en Él, Judas condenó su alma al infierno eterno. Fin de la cita. Y de hecho, nuestro texto, ¿verdad?, señala al final del versículo que hubiera sido mejor que no naciera. Hubiera sido mejor que ni siquiera fuera concebido este hombre, Judas, este traidor. Y aquí nos encontramos, como lo menciona este comentarista que acabo de leer, con dos doctrinas que causan una tensión tremenda en nuestra mente, pero que son una realidad y están totalmente en armonía en la mente del Señor. La soberanía de Dios, el que Él hace lo que Él le place, el que Él usa todos los medios para llevar a cabo y cumplir sus planes, incluso a Judas, su traición, sus deseos pecaminosos, y por otra parte, la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre. Porque Judas, ¿verdad?, como hemos leído, no importando que esto fuera parte del plan determinado de Dios para llevar a cabo la redención, eso no hace menos culpable a Judas por su traición. Él carga con su culpa y su responsabilidad. Entonces, te preguntarás y me preguntarás, hermano, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser Dios quien determine que este hombre, el hijo de perdición, estaba determinado para cometer esta traición, pero a la vez Judas es totalmente responsable de sus acciones y de sus hechos? La respuesta es: ni yo sé, hermano. Pero la Biblia lo afirma, y no solo en esta parte, en muchas de las epístolas, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, en muchos de los libros, estas dos doctrinas están presentes: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y como el Señor lo afirma en su palabra, yo lo creo. No lo entiende mi mente finita, no lo alcanza a comprender cómo pueden coexistir dos líneas que en mi mente son paralelas y nunca se van a tocar. Pero Dios, que tiene una mente infinita, infinita sabiduría y conocimiento, si Él dice que así funcionan las cosas, yo lo creo. Y entonces debemos de entenderlo así. Lo triste, ¿verdad? Lo triste con respecto a Judas es que esa misma traición que él hizo entregando al Señor Jesucristo, hoy día todavía mucha gente la realiza. Como R.C. Sproul decía, cometen la misma traición cósmica hoy en día al rechazar el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Al darle la espalda al único y suficiente Salvador, preferir su pecado y, al igual que Judas, sus consecuencias, el castigo eterno. Eso es lo lamentable. Pero vamos a nuestro último punto, hermanos, porque esta es la parte, la cumbre de nuestro pasaje. El tercer aspecto que vamos a ver, donde participa la soberanía de Dios y que apunta a la importancia del sacrificio de Cristo en nuestro favor, es su sacrificio precisamente.
versículos 22 al 25 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este es el punto culminante de nuestro pasaje. Esta es la cima de nuestro pasaje, pues se va a dar aquí una transición, el establecimiento del nuevo pacto marcado por el establecimiento de la cena del Señor, de la Santa Cena, que hasta el día de hoy celebramos como creyentes, que acabamos de celebrar de hecho, ¿verdad? Para este momento de la cena, otros evangelios, ¿verdad? Nos narran que Judas ya había salido del aposento alto para seguir llevando a cabo los planes que tenía para entregar al Señor Jesús. Así que debemos tener bien en claro que Él no participó de la cena del Señor. El primer elemento que nos menciona nuestro pasaje es el pan. El pan tomado por Jesús, partido y dado a todos sus discípulos para que comieran de esa misma pieza, de ese mismo pan que simbolizaba y simboliza el cuerpo físico del Señor Jesucristo, que sería dado en sacrificio para redención de todos aquellos que le reconocen como Señor y Salvador. El perfecto Hijo de Dios iba a tomar nuestro lugar, iba a satisfacer la justa ira de Dios por el pecado de la humanidad y se ofrecería como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su cuerpo nunca fue partido, así como los huesos de los corderos de la Pascua no debían de ser rotos. Aquí cuando reparte el pan y es roto y es despedazado este pan, el símbolo al que apunta el Señor Jesucristo es más bien la unidad. Estaban participando de una misma pieza de pan, por lo tanto estaban en su sacrificio, en este nuevo pacto. Lo que apuntaba el Señor era la unidad que iban a tener como la iglesia naciente. En el nuevo pacto, en el establecimiento, ¿verdad?, de este nuevo pacto, los discípulos, al participar de este mismo pan que simbolizaba el cuerpo de Cristo, apuntaban a esa realidad de que somos un solo cuerpo en Cristo como creyentes a través de este nuevo pacto. Por supuesto que para muchos de nosotros es conocido que la Iglesia Católica ha tergiversado el significado de esta ceremonia, de esta ordenanza, con su doctrina de la transubstanciación, donde nos dicen básicamente que estos elementos, cada vez que ellos celebran la llamada Eucaristía, tanto el pan como el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, lo cual no es cierto, por supuesto. Y esto, por ahí ten cuidado con esto. Sabemos que todos los hombres son imperfectos. Si te encuentras en la biografía, algunos reformadores todavía creían esto, inclusive, pero debemos de juzgarlos de acuerdo al contexto que ellos vivían, ¿verdad? Recuerda que no era un tiempo fácil y no tenían las ventajas que nosotros tenemos en conocimiento de la palabra. Lo que debe quedarnos claro es que lo que pregona la Iglesia Católica, de que literalmente el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, no es cierto. Eso no es lo que dice la Escritura. Ellos toman literalmente las palabras de Jesús cuando dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero por supuesto, si tú los llevas a otros pasajes, ellos no considerarían de manera literal cuando Jesucristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. Ellos jamás van a afirmar que Jesucristo es una puerta, ¿no? O yo soy la vid verdadera. Ellos tampoco jamás van a afirmar que Jesucristo es una planta de uvas. Entonces el error está en su interpretación, porque muchas veces Jesús usó este tipo de analogías: yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta de las ovejas, etc.
muchas analogías. Y no porque estuviera el verbo yo soy o esto es, como en el caso del pan y del vino, quiere decir que literalmente es el cuerpo y la sangre de Cristo. Más bien debemos de tomarlo como esto simboliza mi cuerpo, esto simboliza mi sangre. Por eso a partir del versículo 23 nos es claro y dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Otra vez una única copa y todos participaron. Dice: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Después del pan, Jesús tomó lo que en esta cena de la Pascua sería la tercera copa de vino, e hizo que todos participaran igualmente de ella, y señaló lo que simbolizaba: su sangre, la cual sellaba el nuevo pacto y la cual sería derramada precisamente para salvación por muchos. Dice, por muchos es derramada, o en favor de muchos es derramada. Esos muchos son aquellos que el Señor redimiría, que rescataría. Pues como la Escritura dice en Mateo 26, 28, la sangre fue derramada para remisión de los pecados. Ahora bien, la palabra aquí pacto es interesante. No es como los contratos que hoy en día hacemos entre partes iguales, cada quien debe establecer su firma para que sea válido el contrato, sino que esta palabra se refiere a un acuerdo que establece una sola parte, la parte que es superior a la otra. En este caso Dios. Dios es quien establece este pacto. La otra parte, que somos nosotros, el hombre, la humanidad, no puede modificar este pacto. Las únicas dos opciones que tiene es: lo acepta o lo rechaza. Entonces, este es el nuevo pacto. El pacto logrado a través del sacrificio de Cristo en la cruz, su cuerpo dado totalmente, su sangre derramada por nosotros para redención. Y la pregunta para cualquier ser humano es esa: ¿lo tomas o lo dejas? ¿Lo aceptas o lo rechazas? No puedes cambiar de nada a este pacto, solo aceptarlo o rechazarlo. Y un comentario nos dice al respecto: el Señor Jesús murió en la cruz como el sustituto perfecto, llevando la culpa de todos los que eligen creer en Él. Él soportó el castigo de la ira de Dios, satisfizo la justicia divina y ratificó el nuevo pacto de perdón y salvación. La muerte de Jesús constituyó el pago definitivo, por lo que ya no hay necesidad de hacer más sacrificios de animales. Eso se demostró claramente al rasgarse el velo que cerraba la entrada al lugar santísimo. Fin de la cita. Y por último, casi por último, versículo 25 nos dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de haber establecido la cena del Señor, dar el significado de los elementos, haber ratificado cómo sería este nuevo pacto, Jesús finaliza con una promesa solemne a sus discípulos. En este versículo se está diciendo básicamente: esto no es el fin. Van a ver que me van a crucificar, van a ver que me van a enjuiciar y llevar a la cruz, me van a ver morir, pero ese no es el fin. Es como si les dijera: les prometo que un día volveré a beber esta cena, pero ahora en el reino de Dios. No va a ser el fin de la historia. Voy a resucitar, les está diciendo implícitamente eso: voy a resucitar, ascenderé y un día regresaré para celebrar esta cena con ustedes de nueva cuenta. Hasta ese día, el Señor Jesús volverá a participar con los que estén en ese reino milenial de esta cena del Señor. Y es lo que esperamos, volver, que Él vuelva y que se concreten todas las cosas que hemos visto en los pasajes anteriores que tienen que suceder en el final de los tiempos. Y una vez establecido ese reino inconmovible, absoluto, el Señor Jesús volverá a participar con nosotros de la cena del Señor. Por esta razón, ¿verdad? La reafirmación aquí
en los pasajes, el pasaje que leímos de la cena del Señor, 1 Corintios 11, 23 al 26, Pablo dice: estas no son mis palabras, yo lo recibí del mismo Señor, lo que ahora les estoy enseñando. Y entonces narra, en el mismo orden que el Señor lo ejecutó, primero el pan, después la copa, y nos hace recordatorio. Versículo 25 ahí al final de 1 Corintios 11, 23 al 26, dice: haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y es lo que esperamos, su venida por su iglesia, su venida en gloria y poder para establecer su reino. Y que el Señor, ¿verdad?, finalmente reine eternamente y reinemos junto con Él, y después venga esos nuevos cielos, esa nueva tierra donde estaremos eternamente con Él. Y versículo 26 concluye nuestro pasaje con algo hermoso. Marcos 14, 26. Después de todo esto dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Era una tradición también de la Pascua el entonar un himno muy específico, por eso dice el himno. Y algunos comentaristas, ¿verdad?, dicen, se le ha denominado a este himno el gran Halel. Pudiera venir de un verbo que significa ahí alabar en hebreo. Entonces la gran alabanza, la gran adoración pudiera significar eso, y probablemente se encontraba o ese himno era lo que ahora nosotros conocemos como el Salmo 113 hasta el 118. Entonces, si te cuesta memorizar versículos, hermano, ellos entonaban esto así de memoria para concluir la cena, y dice que fueron entonces al monte de los olivos. Entonces, estas son las razones, hermano, porque las que debemos celebrar regularmente la cena del Señor. Pues no solo recordamos la muerte de Cristo, sino confirmamos nuestra esperanza anhelante en su regreso. Así que en este pasaje podemos ver la importancia de la cena del Señor, su relación estrecha con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y a diferencia de la religión tradicional, de la religión católica, no celebramos la cena del Señor como un ritual más. No es un rito, no es algo que nada más digamos: paso, lo tomo y se acabó, sigo viviendo mi vida como si nada. No es un rito, es una realidad, hermanos. La realidad de recordar, ¿verdad?, cada vez que participamos en el hermoso sacrificio de Jesucristo a favor de nosotros, a favor de aquellos que somos sus hijos, su retorno seguro por su pueblo, y nuestra gloriosa realidad aún hoy en día de que estamos unidos a Él por ese pacto en su cuerpo y en su sangre. Esta es precisamente la razón por la cual, y lo mencionábamos antes de participar en la Santa Cena, esta es la razón por la que no tenemos excusa para no participar, hermanos. No tenemos excusa para decir: hoy no la tomo, hoy no participo. No importa si sabes qué día o no lo sabes, cuándo vamos a celebrar la cena del Señor. Deberíamos estar siempre preparados para tomarlo. Nuestra vida debería ser una vida de santidad semana con semana, para que cuando nos anuncien va a haber cena del Señor, digamos: gloria a Dios, voy a participar con toda confianza. Y no te lo estoy diciendo esto desde una postura de superioridad y de decir: pues es que yo siempre estoy preparado, yo casi ya no peco, hermano. Y en absoluto, mis hermanos, cada uno de nosotros sabemos que le fallamos al Señor diariamente, pero también la Escritura nos dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, diariamente pongámonos a cuentas, diariamente tratemos de vivir en santidad, y así cuando nos digan: hermano, hoy vamos a celebrar la Santa Cena, podamos participar sin ningún obstáculo
sin ninguna excusa. Si tu excusa es que estás en pecado y que no quieres tomarla indignamente, como dijimos hace un momento, arrepiéntete y participa, hermano. Restablece esa comunión con el Señor, pidiéndole perdón por tus pecados y participa. No es cualquier cosa en la que participamos, en la que celebramos. Y además es un mandato del Señor. Como vemos en esta última cena que tuvo con sus discípulos, Él no nada más agarró la copa y Él participó, y no nada más agarró del pan y Él participó. Todos los 11 que estaban ahí junto con Él participaron. El único que no participó fue Judas, que ya no estaba, y ya no estaba, porque él no pertenecía al Señor. Entonces, si nosotros pertenecemos a Dios, debemos de estar conscientes y participar de esto. Recordemos este sacrificio en la cruz, recordemos de a Él y demos de gloria cada día con nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy en especial nos has permitido no solo aprender en la teoría, digamos, acerca de esta cena, sino en la práctica, Señor, también. Hemos podido llevar a cabo la Santa Cena, la Cena del Señor, la Mesa del Señor, como le queramos llamar. Padre Santo, por favor, que podamos tener conciencia, Señor, de en qué estamos participando, en qué estamos, en qué terreno estamos plantados, Señor. Y que como en ese encuentro personal que Moisés tuvo contigo, y que tú le dijiste, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Que nosotros sepamos que cuando participamos de estas ordenanzas, también se requiere esa santidad, también se requiere esa vida de compromiso contigo, no solo ese domingo, sino todas las semanas, todos los días. Ayúdanos, por favor, Señor, a vivir en santidad, ya que cuando fallemos, no tardemos en reconciliarnos contigo, Padre. Te lo rogamos, por favor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les pedimos así la transmisión.